Si por algo es conocida Almería es por su agricultura, el principal proveedor de verduras y hortalizas de Europa. Para realizar esto se emplean fertilizantes que contienen nitrato de potasio. Un problema al que se enfrentan los agricultores es la fuga de este fertilizante a las balsas agrarias que abastecen los cultivos, que puede ocasionar daños irreparables en el medio ambiente y los ecosistemas acuáticos. Buenos días, somos alumnos de Colegio Seca Alborán y vamos a determinar la concentración de oxígeno disuelto en el agua de una balsa agraria en función de la concentración de nitrato de potasio. El método que se usará para determinar la concentración de oxígeno disuelto es el método Winkler, en el que se obtiene este valor por estequiometría a partir de una concentración conocida de tiosulfato de sodio. El proceso se va a dividir en tres partes: la preparación de las disoluciones para el método Winkler, la preparación de la disolución de nitrato de potasio y la titulación con tiosulfato de sodio. Para empezar, prepararemos las disoluciones que necesitaremos posteriormente para llevar a cabo el método Winkler. Esta será una disolución de sulfato de magnesio con una concentración de 0,5 mol decímetro cúbico, una disolución de tiosulfato de sodio de una concentración de 0,8 mol decímetro cúbico y una mezcla de yoduro de potasio e hidróxido de sodio. Para preparar disoluciones de nitrato de potasio se usarán concentraciones de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1 mol decímetro cúbico y agua de una balsa local. Se usarán 5 pruebas por cada variable y se procesarán para obtener la media aritmética y tratar de disminuir errores aleatorios. Se vierte toda la disolución en un vaso de Winkler y se marca la concentración con la ayuda de un lápiz de grasa. Se repiten los mismos pasos en 5 frascos diferentes con las distintas concentraciones de nitrato de potasio. Estas son las masas requeridas para las distintas concentraciones para la disolución de nitrato de potasio. Se vierten 2 ml de la disolución de sulfato de manganeso sin sumergir la punta de la pipeta en el líquido para no crear burbujas de aire. Se vierten de la misma manera 2 centímetros cúbicos de la disolución de yoduro de potasio y hidróxido de potasio en el mismo frasco de Winkler. Se cierra el frasco, asegurándose de que esté bien sellado, sin ninguna burbuja de aire en el recipiente, y se agita para mezclar los reactivos con el agua. Tras 5 días de reposo en un lugar sin luz y a temperatura ambiente constante, se vuelve a abrir el frasco y se añaden con ayuda de una pipeta Pasteur 2 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico, como se indicó anteriormente. Se vuelve a sellar el frasco, mezclándose con ayuda de un agitador magnético y se vierte todo el líquido en un vaso de precipitado. Ahora realizaremos una valoración utilizando la disolución de tiosulfato de sodio, ya que a través del volumen empleado se podrá obtener la cantidad de oxígeno disuelto en la disolución de nitrato de potasio por estequiometría. Se dispone de manera que, al colocar un vaso precipitado en el agitador magnético, el líquido de la bureta gotea en su interior. Se mantiene esta bureta llena y cerrada. se pesa 1 gramo de almidón y se reserva. Se enciende el agitador a una velocidad media y se abre la bureta de manera que la disolución de tiosulfato de sodio gotee en el vaso de precipitado. Cuando la disolución del vaso de precipitado adquiera un tono amarillo, se le añade el gramo de almidón que se había reservado, todo esto con la bureta abierta. Cuando la disolución del vaso de precipitado se vuelva incolora o blanca, se cierra la bureta y se anota el volumen de la disolución de tiosulfato de sodio empleada. Se repiten todos los pasos con cada frasco de Winkler que hayamos preparado previamente. Estos son los resultados obtenidos que se procesarán a partir de los siguientes cálculos. Se obtienen los moles de oxígeno disuelto a partir de tiosulfato de sodio, atendiendo a las siguientes reacciones redox que se llevan a cabo a lo largo del experimento. Una vez que hemos obtenido los moles de oxígeno disuelto, estos se procesan del siguiente modo para obtener su concentración en partes por millón. Los resultados demuestran que cuando la concentración de nitrato de potasio aumenta, el oxígeno disuelto disminuye. Los niveles de oxígeno disuelto son un parámetro que indica el grado de contaminación que hay en el agua. Según la Universidad de Granada, la concentración media de oxígeno disuelto en aguas naturales superficiales no contaminadas ronda los 10 ppm en climas moderados. Los peces, para poder vivir, requieren agua que contenga al menos 5 partes por millón de oxígeno disuelto. Esto llevado a un contexto de las balsas agrícolas significaría que, tras una fuga de fertilizante, la calidad del agua se vería dañada. Y si esta fuga fuese lo suficientemente grave, podría no solo repercutir en los cultivos, consecuentemente en la economía, sino que acabaría con la biodiversidad de las balsas en las que el agua se almacena.